Ha sido capturado el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza, acusado del delito de lavado de dinero y activos. ¿Qué más le dijeron, señora Anaya? Pues nada, fue el lavado de dinero, después de encañonar. El pasillo de concreto gris olía a humedad y tensión. Eran más de 10 los agentes encapuchados, armados con fusiles Tabor y chalecos sin insignias, que bajaban por las escaleras de la colonia Escalón. A esa hora de la madrugada, el silencio del vecindario solo se rompía por las órdenes secas del comandante de la división élite. En el número 2319, una puerta de madera oscura se abrió de golpe. Salvador Enrique Anaya Barraza, abogado constitucionalista, fue sacado sin resistencia. Llevaba una camiseta vieja, un pantalón deportivo y el rostro desencajado, pero sin sorpresa. Parecía esperarlo. La Fiscalía General de la República solo publicó una línea horas después. Capturado por el delito de lavado de dinero y activos. Será remitido a los tribunales correspondientes. Pero los documentos internos, obtenidos por este medio, revelan que la orden de detención llevaba semanas firmada. No fue una redada improvisada ni una represalia instantánea. Fue parte de una investigación profunda, iniciada tras rastrear transferencias vinculadas a consultorías fantasmas en Guatemala y la compra de inmuebles en Costa Rica a nombre de terceros. Anaya, una figura constante en los foros internacionales que denuncian a El Salvador por deriva autoritaria, movía recursos mediante fundaciones que decían defender derechos humanos. 3 de ellas, con sede en San José, compartían la misma dirección de una panadería cerrada desde 2018. Los informes de inteligencia financiera muestran movimientos de $2.3 millones en 5 meses, sin justificación de origen ni destino. Uno de los fiscales a cargo del caso, que habló bajo condición de anonimato, fue claro. Lo que hacía Anaya no era activismo, era lavado, y se escudaba en el discurso de los derechos humanos para blindarse. En las horas siguientes a la detención, los medios opositores levantaron una oleada de titulares. Bukele encarcela a crítico. Represalia judicial. El abogado que enfrentó al régimen. La narrativa se desplegó con velocidad en redes sociales, amplificada por cuentas automáticas y portales financiados desde el extranjero. Pero mientras tanto, en los pasillos del Ministerio de Hacienda, se analizaban 14 facturas emitidas por una ONG ligada a Anaya, todas por asesorías jurídicas, en derechos penales comparados, todas emitidas el mismo día, a diferentes entidades controladas por los mismos 5 empleados. Enrique Anaya había hecho carrera como abogado televisivo. Opinaba sobre la Sala Constitucional, denunciaba fallos y fiscalizaba desde Twitter. Era parte de ese viejo aparato legal que floreció con la democracia negociada de los 90. Juristas que se movían entre ONGs, partidos, misiones internacionales y asesorías. Pero el nuevo El Salvador, el de Nayib Bukele, no tolera zonas grises. La ley se aplica, incluso para quienes se creen intocables por envolverse en el lenguaje de los derechos humanos. Cuando Bukele asumió el poder, heredó un país con una tasa de homicidios superior a 50 por cada 100.000 habitantes. Hoy, es el país más seguro del hemisferio. El Plan de Control Territorial, la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, y las reformas judiciales desarticularon estructuras de crimen que antes eran parte del paisaje institucional. Y aunque organismos como la CIDH se pronuncien con comunicados repetitivos, la población sabe la verdad. Ya no se vive con miedo. Se puede caminar, abrir negocios, llevar a los hijos a la escuela sin temor a extorsiones. El dilema surge cuando antiguos referentes del orden pre-Bukele intentan blindarse bajo causas nobles para mantener privilegios. La detención de Anaya es emblemática no por su figura, sino por lo que representa. La resistencia del viejo orden ante una transformación profunda. Nadie está por encima de la ley. Y esa frase, que antes era solo lema, hoy es realidad tangible. En las calles, la reacción fue tibia. Algunos activistas realizaron una vigilia frente al Juzgado Segundo de Paz,
donde fue presentado. Fueron menos de 30 personas. No hubo disturbios. La mayoría de la población, en cambio, siguió su rutina. Ese se creía mejor que todos porque salía en la tele. Si robó, que pague como cualquiera, dijo un taxista cerca del Parque Cuscatlán. En la Asamblea Legislativa, la bancada de Nuevas Ideas respaldó la captura. El sistema judicial por fin está actuando con independencia. Ya no hay vacas sagradas, declaró la diputada Laura Sandoval. La oposición, fragmentada y deslegitimada, apenas logró emitir un comunicado conjunto acusando uso selectivo del derecho penal. Pero ni los mismos firmantes pudieron sostener el argumento cuando se revelaron las transferencias que vinculaban a Anaya con cuentas offshore en Antigua y Barbuda. En los medios, la discusión se polarizó. El diario El Faro cuestionó la falta de información oficial sobre el caso. Pero incluso analistas neutrales, como la columnista Graciela Chávez, reconocieron que las evidencias presentadas por la FGR eran contundentes. Si vamos a exigir Estado de Derecho, también debemos aceptar cuando se investiga a quienes creemos impolutos, escribió en su editorial. Desde la celda provisional del cuartel de la DAN, Anaya recibió la visita de su abogado defensor, quien se negó a dar declaraciones, pero un agente penitenciario, bajo anonimato, contó que el exjurista pasó la noche tranquilo. Ni alzó la voz. Comió todo, como que sabía que esto venía desde hace tiempo. Ese silencio, ese reconocimiento implícito, resume la caída de un emblema de la vieja legalidad. Nayib Bukele no encarcela críticos. Encarcela a quienes lavan dinero disfrazados de defensores. Y esa diferencia, aunque incómoda para algunos, es la base de un nuevo pacto nacional donde los derechos humanos ya no son excusa para proteger delitos, sino garantía para los salvadoreños honestos que, por fin, pueden vivir en paz. La sala de prensa del Palacio Legislativo estaba llena de micrófonos encendidos, pero ninguna palabra alcanzaba el peso de los documentos que circulaban en las redes. Era la transcripción parcial del testimonio confidencial de un ex colaborador de Enrique, Anaya, entregado a la Fiscalía semanas antes de su captura. En esas páginas, cuya autenticidad fue verificada por 2 peritos judiciales, se detallaban las operaciones bancarias, los intermediarios y los esquemas que, según el testigo, el abogado usaba para disfrazar ingresos provenientes de contratos, amañados con instituciones durante los gobiernos del FMLN. Los nombres salpicaban a exfuncionarios hoy exiliados, a miembros activos de ONGs internacionales, e incluso a 2 magistrados suplentes que votaron en su momento contra las reformas impulsadas por el gobierno de Bukele. Fue un estallido político en medio del silencio calculado de los acusados. La presidenta de la Comisión de Legislación, diputada Celia Mendoza, declaró: «Estas revelaciones confirman lo que hemos venido diciendo. El sistema anterior estaba podrido. Esto no es una cacería de brujas, es una limpieza institucional». Mientras tanto, desde Washington, la CIDH emitió un nuevo comunicado, expresando preocupación por la escalada de acciones penales contra personas defensoras de derechos humanos. Pero esta vez, incluso medios internacionales como El País y France 24 matizaron sus notas, introduciendo por primera vez la frase: «Aunque las pruebas contra Anaya parecen sustanciales». El cerco moral comenzaba a fracturarse. El gobierno, por su parte, evitó celebrar. No hubo mensajes triunfalistas ni cadenas nacionales. Nayib Bukele escribió un solo mensaje en X: «Nadie está por encima de la ley. El Salvador está cambiando. Seguiremos». Y ese tuit, con cientos de miles de compartidos, encapsuló el nuevo paradigma que se estaba consolidando. En los cafetines del centro histórico, la conversación fue directa. Ese se creía Dios por saber de leyes, pero todos los que defienden ladrones algo esconden, decía doña Rosemary, vendedora de pupusas. Para muchos ciudadanos, la figura de Anaya había dejado de ser un referente jurídico. Ahora era solo otro rostro del sistema viejo que había fallado durante décadas. El eco también llegó a las aulas universitarias.
Un grupo de estudiantes de Derecho de la UCA organizó un debate abierto. En lugar de una defensa unánime de Anaya, hubo preguntas sobre el rol ético de los abogados y el uso político del lenguaje de los derechos humanos. El problema no es ser crítico del poder. El problema es usar ese rol como escudo para el delito, dijo un estudiante que pidió no ser nombrado. Esa nueva generación, crecida bajo la seguridad de Bukele, ya no compra sin filtros las narrativas heredadas. En la televisión nacional, el fiscal general Rodolfo Delgado confirmó que se habían abierto otras 3 investigaciones ligadas al entorno de Anaya. Una de ellas incluía el seguimiento de fondos enviados desde una agencia cooperante en Bruselas hacia una cuenta en Islas Vírgenes. Otra, el rastro de un supuesto programa de formación en litigio estratégico que nunca ocurrió. Esto es apenas el principio, afirmó. Estamos ante una estructura de simulación legal para el blanqueo de capitales. Las reacciones internacionales fueron cautelosas. La OEA pidió monitoreo de debido proceso, pero evitó condenar la detención. Human Rights Watch exigió garantías judiciales, pero sin cuestionar directamente las pruebas. El giro era claro. El discurso ya no era de confrontación, sino de observación. Al interior de Nuevas Ideas, el caso fue visto como una prueba de fuego para la narrativa oficial. Pero en lugar de tensión, hubo reafirmación. Esta es la evidencia de que estamos en otro país. En el pasado, tipos como Anaya habrían negociado su libertad en un café con algún magistrado. Hoy, responde ante la justicia como cualquier otro salvadoreño, dijo el diputado Ernesto Pineda. Las ONGs afectadas comenzaron a emitir comunicados evasivos. Una de ellas, con sede en Montreal, retiró de su página oficial cualquier mención a Anaya. Otra, con operaciones en Honduras, cerró temporalmente su oficina en San Salvador. Y un tercer grupo, vinculado a defensa legal de detenidos bajo el régimen de excepción, suspendió su actividad en redes sociales. Pero la señal más fuerte vino del propio gremio jurídico. El Colegio de Abogados, tradicionalmente crítico de Bukele, no emitió ninguna declaración. Un silencio que fue interpretado por muchos como reconocimiento implícito de la gravedad del caso. Mientras tanto, en la celda de Bartolinas, Anaya comenzaba a ser procesado. La jueza asignada rechazó la solicitud de medidas sustitutivas. La Fiscalía, respaldada por documentos notariales, informes de peritos contables y declaraciones juradas, pidió prisión preventiva. El proceso continuará, y en cada paso se juega no solo la reputación de un hombre, sino el sentido mismo de justicia en un país que decidió cortar con la impunidad. Desde una celda sin privilegios, en un país que ya no negocia con la corrupción, la caída de Enrique Anaya no es una advertencia. Es una señal de que la transformación es real, de que Nayib Bukele no gobierna con discursos, sino con hechos, y que aquellos que creyeron que el lenguaje de los derechos humanos podía seguir siendo usado como escudo de impunidad, hoy se enfrentan a una verdad implacable. El Salvador ha cambiado. El ambiente en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez era inusualmente sereno. Atrás quedaban los días en que cada proceso judicial contra un personaje del viejo régimen generaba disturbios, protestas o plantones financiados. Esta vez, la captura de Enrique Anaya había desarmado incluso a sus aliados más fervientes. Su primera audiencia fue una formalidad. La FGR presentó 712 páginas de prueba documental, incluidos correos cifrados, actas de constitución de fundaciones, pantalla, movimientos bancarios entre paraísos fiscales y un informe pericial de 86 folios elaborado por la Unidad de Investigación Patrimonial del Estado. El documento clave fue un conjunto de mensajes interceptados a través de colaboración internacional con la Unidad de Crimen Organizado de Guatemala. En ellos, Anaya discutía cómo ocultar transferencias desde una cuenta de la ONG Luz y Justicia hacia una sociedad offshore en Belice, usando intermediarios bajo contratos de capacitación legal. Ninguno de esos cursos fue documentado. Ninguna de esas transferencias tenía respaldo contable. Y todo estaba firmado digitalmente por Anaya.
El juez de instrucción decretó la continuidad de la detención. Pero el caso trascendió lo legal. Marcó una línea divisoria en la narrativa política del país. Por un lado, quienes siempre justificaron a las estructuras tradicionales bajo el pretexto de la crítica constructiva. Por otro, una ciudadanía que ya no se conforma con discursos. Nayib Bukele, con sus acciones, le dio sentido a esa exigencia popular de limpieza profunda. Y el caso Anaya sirvió para demostrar que el cambio no se detiene ante nombres, currículos ni reconocimientos internacionales. En el barrio Flor Blanca, muralistas pintaron sobre una pared la imagen de una balanza quebrada por una mano firme. Debajo, una frase: justicia sin privilegios. La obra, financiada por comerciantes locales, se viralizó en redes como símbolo del momento histórico. Porque si algo quedó claro tras el juicio público de Anaya, fue que en El Salvador ya no basta con proclamarse defensor para ser intocable. En la opinión pública, los ecos fueron rotundos. Una encuesta publicada por Sid Gallup reveló que el 79% de la población aprobaba la captura. En zonas que antes eran bastiones de oposición, como Mexicanos o Ayutuxtepeque, los vecinos coincidían. Ya era hora que se metieran con esos abogados que siempre se han protegido entre ellos. En medios digitales, la narrativa cambió. Algunos, columnistas que antes atacaban al gobierno, optaron por el silencio. Otros intentaron matizar, pero el impacto fue contundente. Por primera vez, la figura de un abogado de alto perfil fue cuestionada no por ideología, sino por evidencias materiales. Y eso, en una región acostumbrada a la impunidad con rostro académico, fue un precedente. La historia también afectó la diplomacia. Embajadas europeas suspendieron colaboraciones con fundaciones vinculadas a Anaya. Un informe interno de la delegación alemana recomendó revisar los mecanismos de financiamiento a proyectos de defensa legal en la región, a la luz de posibles usos indebidos de fondos. La red de complicidades, tejida durante años con logos institucionales, comenzaba a desmoronarse. En paralelo, organizaciones como Cristosal o la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, se vieron obligadas a rendir cuentas. El Ministerio de Gobernación abrió una auditoría a 27 entidades sin fines de lucro que recibieron fondos internacionales entre 2014 y 2021. El criterio: verificar que el uso de recursos se correspondiera con sus fines declarados. Y en el proceso, otras irregularidades comenzaron a salir a la luz. Lo que al principio fue presentado como una persecución, se reveló como una oportunidad para depurar. La transformación liderada por Bukele no era solo contra las pandillas. Era contra todas las formas de impunidad, incluidas las más sofisticadas, las que se escondían detrás del prestigio y el lenguaje técnico. El presidente, fiel a su estilo, no volvió a hablar del tema. Dejó que los hechos hablaran. En su siguiente comparecencia, se limitó a presentar los avances del Plan Cero Corrupción y una nueva plataforma digital para monitorear el uso de fondos públicos en tiempo real. Mientras tanto, Anaya, desde el penal de máxima seguridad, se preparaba para enfrentar el juicio definitivo. No hubo manifestaciones masivas, no hubo huelgas de hambre, no hubo comunicados de condena con peso real. El caso Anaya cerró con un mensaje silencioso pero atronador. En El Salvador, la ley ya no distingue entre abogados ilustres y ciudadanos comunes. Y esa igualdad, tan anhelada durante décadas, comenzaba a materializarse sin necesidad de discursos, sino con decisiones firmes. Una imagen, tomada por un fotógrafo anónimo desde las rejas del penal, se hizo icónica. Anaya, con el uniforme beige de reo común, sentado solo en el patio, la mirada clavada en el suelo. Esa foto, difundida sin comentarios, lo dijo todo. El Salvador, el nuevo El Salvador, ya no teme a los nombres ni a las reputaciones. Defiende a los honestos, protege a los trabajadores y encarcela a quienes abusaron del sistema. Porque la justicia, cuando es real, no necesita aplausos, solo necesita funcionar.